Hola, en esta lección voy a continuar hablando acerca de las funciones de Bessel, sus aplicaciones particularmente, y las definiciones de las llamadas funciones modificadas de Bessel y las funciones de Bessel de segunda clase. En las lecciones anteriores hemos visto algunos ejemplos relacionados con la física en donde aparece la ecuación de Bessel. Vamos a ver otro ejemplo muy similar a lo que ya hemos tratado con anterioridad. Ya vimos un ejemplo de la ecuación de Schrödinger en una dimensión en donde aparece finalmente la ecuación de Bessel de orden 1/3, como ustedes pueden recordar. En este ejemplo que veremos ahora se trata de una partícula que se mueve en el espacio tridimensional dentro de una caja de paredes rígidas. Aquí lo que hay que señalar es que esto que está aquí se conoce como la ecuación de Schrödinger, ya se había mencionado antes. B es una función escalar que en principio puede depender de la posición y del tiempo, mientras que la psi es una función que tiene que ser compleja y es la que da la información acerca, entre otras cosas, de la probabilidad de encontrar a la partícula en alguna posición determinada o alguna de las otras magnitudes observables con algún valor determinado. Entonces, lo que nos interesa en este caso es resolver esta ecuación para una partícula que se mueve libremente dentro de una caja cilíndrica de paredes rígidas. La condición de que la partícula se mueva libremente quiere decir que dentro de la caja no hay ninguna fuerza sobre la partícula y por lo tanto el potencial B se puede tomar como una constante y una elección conveniente es simplemente hacer B igual a 0. En ese caso, la ecuación de Schrödinger, que como decía es esta ecuación diferencial parcial, toma esta forma concreta en donde precisamente pensando en que lo que nos interesa es una caja cilíndrica, pues parece conveniente utilizar justamente coordenadas cilíndricas circulares. Aquí dentro de las llaves aparece precisamente la expresión para el laplaciano que ya previamente se había obtenido y empleado en otros ejemplos, y aquí esta M mayúscula representa la masa de la partícula que suponemos se va a poder mover libremente dentro de esta caja. Lo más común es, como en otras áreas de la física, por ejemplo en la mecánica clásica, representar la masa con una M minúscula, pero aquí vamos a utilizar M mayúscula para la masa debido a que hemos venido empleando la M minúscula para representar el orden de la función de Bessel. Así es de que para evitar confusiones vamos a utilizar, repito, esta M mayúscula para identificar la masa de la partícula que se mueve en esta caja, que tiene un cierto radio A y una altura H mayúscula, que también regularmente se representaría con una H minúscula, pero eso podría causar alguna confusión debido a que en la mecánica cuántica empleamos frecuentemente la constante de Planck, que es una constante que se representa por una H minúscula. Entonces, de nuevo, para evitar confusiones, aquí utilizamos esta letra H mayúscula. Entonces, repito, en este caso, dentro de la caja, el potencial lo podemos escoger como 0, así es de que este término aquí ya lo podemos omitir. Este factor constante aquí aparece, la expresión para el laplaciano, ya vimos cómo se puede obtener una vez que uno define las coordenadas que quiere utilizar. Del lado derecho no hay mucho que agregar, simplemente uno postula la ecuación de Schrödinger dentro de la mecánica cuántica y lo que nos interesa aquí es resolver esta ecuación diferencial parcial lineal homogénea. Lo que es algo más delicado es la interpretación de las soluciones, pero de eso no vamos a hablar aquí. Aquí estamos interesados en las funciones especiales, concretamente en las funciones de Bessel, así es de que nos vamos a centrar en el aspecto relacionado con la solución de ecuaciones diferenciales. Como ya se ha recalcado, lo que regularmente hacemos para resolver una ecuación diferencial parcial como esta es buscar soluciones separables, y en este ejemplo la psi sería en principio una función que puede depender de r, θ, z y t. Aquí tenemos en total 4 variables y entonces la solución que buscamos va a proponerse como el producto de 4 funciones separadas, una que depende de r, otra que depende exclusivamente de θ, otra que depende solamente de z y otra que depende de t. Ahora, si regresamos a la ecuación dada aquí arriba, repito, una ecuación diferencial parcial, podemos notar que la variable θ
podríamos decir en el lenguaje de la mecánica clásica, es una variable ignorable. Noten ustedes que aparecen derivadas con respecto a θ, pero la variable misma no aparece en ninguna parte. Es decir, aquí hay una simetría axial. Si uno rota alrededor del eje Z, aquí nada va a cambiar físicamente, y eso se refleja en el que θ es una coordenada ignorable. Y algo similar ocurre para la variable z. Mientras estemos dentro de esta caja, el subir o bajar no cambia físicamente las cosas. Claro, hay aquí estas paredes impenetrables. Aquí estamos suponiendo que estas paredes son totalmente rígidas, la partícula no va a poder salir, pero eso solamente lo tendremos en cuenta en las condiciones de frontera que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de cualquier forma, decía, la variable z no aparece en forma explícita, y algo similar ocurre con la variable t. En otros casos, cuando el potencial no fuese una constante como aquí, sino que podría depender del tiempo o de las coordenadas θ y z, entonces ya estas variables dejarían de ser ignorables, pero en este caso lo son. Y eso es importante porque de inmediato, cuando buscamos soluciones separables, ya podemos adelantarnos a la forma que tienen que tener esas funciones que dependen de esas variables ignorables. Aquí lo que vamos a tener típicamente son exponenciales. Aquí, por ejemplo, para la parte en θ, precisamente el hecho de que busquemos una solución univaluada hace que las soluciones separables tengan que ver con exponenciales imaginarias que, como sabemos, corresponden a senos y cosenos, que son funciones periódicas de periodo 2π. M tiene que ser aquí un número entero, justamente para que θ se incremente en 2π, esta función regrese a su valor original. Entonces, si uno sigue el procedimiento detallado de ir separando variable por variable, esto es lo que va a obtener finalmente. Aquí simplemente estoy mostrando una forma más rápida de construir las soluciones. Cuando tenemos esta situación de que alguna de las coordenadas no aparece en forma explícita en los coeficientes de la ecuación, directamente podemos proponer funciones que sean esencialmente exponenciales. Y digo esencialmente porque en la parte en z también podríamos tener exponenciales que dependen de z, exponenciales imaginarias, pero bueno, el que sean imaginarias en el caso de la variable z se debe a que queremos que la función de onda se anule en las paredes de la caja. El hecho de que las paredes sean rígidas quiere decir que la partícula no puede salirse de esta caja, y por lo tanto la probabilidad de encontrarla afuera tiene que ser 0. Y por continuidad, en la superficie de esta caja, en la frontera, la función de onda también tiene que ser 0. Entonces, para que tengamos soluciones exponenciales que valgan 0 aquí en z igual a 0 y acá arriba en la tapa superior, precisamente necesitamos funciones como senos y cosenos, que son funciones periódicas que van a tener ceros repetidamente. Recuerden, si aquí tuviéramos exponenciales reales, eso equivaldría a funciones que crecen o decrecen, pero que no oscilan. No podrían valer 0 en dos puntos distintos del eje z sin que sean idénticamente 0. Entonces, en el caso de la variable θ, necesitamos senos y cosenos precisamente para que tengamos una función univaluada, y en el caso de la variable z necesitamos solamente la función seno para que en z igual a 0, que es donde se encuentra esta tapa, la función de onda valga 0. Repito, para que por continuidad pueda ser 0 en el exterior de la caja, donde es imposible, estamos suponiendo, encontrar a la partícula. Así es de que, tomando en cuenta lo que mencionaba antes acerca del significado de esta psi, si la psi se relaciona con la probabilidad de encontrar a la partícula en algún punto del espacio, entonces la probabilidad de encontrarla en las paredes tiene que ser 0 por continuidad, ya que afuera la función de onda tiene que ser idénticamente 0. En forma similar, en la parte del tiempo, también tenemos aquí una exponencial, y lo que esta E que aquí aparece significa físicamente es la energía de la partícula que se encuentra en este estado. De nuevo, sin entrar en detalles de la mecánica cuántica, cualquier función de estas representa un posible estado de la partícula que se encuentra aquí adentro,
Y justamente al buscar soluciones separables, estamos buscando soluciones que tengan una energía en particular. Esta E es una constante, lo mismo que alfa y lo mismo que m. Vean ustedes, tenemos aquí 3 constantes en total, 1, 2, 3, que corresponde al hecho de que estamos pensando en una partícula que se mueve en un espacio tridimensional. Lo que en mecánica clásica sería un sistema con 3 grados de libertad, aquí corresponde a que las soluciones tengan 3 constantes que, como veremos enseguida, no son totalmente arbitrarias ni pueden tomar un valor real cualquiera. De hecho, por ejemplo, lo que se puede ver es que la m que aparece aquí tiene que ser 0 más menos 1 más menos 2, como decía, para que cada vez que teta se incremente por un ángulo 2pi, esta función regrese a su valor original. Entonces m no puede ser cualquier número real, sino que tiene que ser un número entero, positivo o negativo, inclusive 0. Si la m vale 0, esto se reduce a la unidad y lo que tendríamos sería una función de onda que no dependería de la variable teta. Aquí esta alfa hay que escogerla precisamente para que la función de onda, esta psi, valga 0 en las tapas, arriba y abajo. Automáticamente, al ser un seno en z igual a 0, eso se anula, por eso es que aquí no hay un coseno. Pero también en la tapa superior la función tiene que anularse, entonces si sustituimos z por h, esto tiene que ser 0. Y recordando que el seno se anula en los múltiplos enteros de pi, entonces este argumento tiene que ser un múltiplo entero de pi. Entonces la n puede ser 1, 2, 3, etc. Pero no tiene caso que incluyamos valores negativos, porque el tomar, por ejemplo, menos 2, aquí como la n, eso solamente cambiaría el signo de la alfa, pero como el seno de menos 2z es menos el seno de 2z, es decir, el seno es una función impar, cualquier signo que aparezca aquí en la alfa lo podemos extraer. Lo que vamos a obtener es una función que esencialmente representa lo mismo físicamente con un signo positivo o negativo, es decir, tomar valores positivos y negativos no nos da diferentes estados, nos da funciones de onda que son físicamente equivalentes. Aquí en este caso, pues, lo que también vamos a omitir sería el valor de 0, porque si la n vale 0, la alfa sería 0, con la alfa siendo 0 idénticamente, esto se anula, toda la función vale 0. Es una solución, es la solución trivial de esta ecuación, pero precisamente indicaría que no tenemos ninguna partícula dentro de la caja, entonces ese caso también hay que eliminarlo. Entonces, mientras que este número cuántico, como se le llama, puede tomar valores positivos, negativos, inclusive 0, este otro número cuántico solamente puede tomar estos valores mayores que 0. No tiene caso que incluyamos valores negativos porque eso nos da, repito, funciones que son esencialmente lo mismo que tendríamos con el valor, con el signo opuesto. Al sustituir esta proposición en la ecuación que queremos resolver, fácilmente se puede ver que lo que se obtiene es esto que está aquí escrito. Simplemente todo lo que no depende de r, que serían esos factores, pueden salir de esta derivada y esos factores finalmente se van a cancelar. Aquí cuando derivamos 2 veces con respecto a teta, baja el factor im 2 veces y eso lo que nos da es un menos m cuadrada minúscula. Y similarmente al derivar con respecto a z esta función, la primera vez obtenemos alfa coseno de alfa z y la siguiente vez obtenemos menos alfa cuadrada seno de alfa z. La misma función pero con un factor menos alfa cuadrada que es el que va a quedar aquí procedente de esta contribución de esta segunda derivada. Y del lado derecho, una vez que pasamos este factor a ese otro lado, esta derivada de psi con respecto a t, fácilmente se ve que multiplicando por IH barra nos lleva a este producto. Aquí precisamente este menos i y esta h barra están colocados para que al derivar con respecto a t, justamente esta combinación equivalga al producto de la e por la función original. A esta combinación, para que se escriba de una forma más simple, todo esto lo vamos a llamar k cuadrada, que es algo más o menos habitual en los textos de mecánica cuántica. Y entonces lo que nos queda de esta ecuación, la ecuación radial, como le diríamos regularmente, es la ecuación que aquí se
escribe en forma explícita. Esta derivada ya se desarrolló, eso es lo que tenemos. Y como ustedes pueden ver, esa es precisamente la ecuación de Bessel. No es algo quizá sorprendente porque ya vimos que en la solución de la ecuación de Laplace precisamente uno obtiene la ecuación de Bessel. Esto está muy cercano a la ecuación de Laplace. La diferencia es que en lugar de que el laplaciano valga 0, aquí el laplaciano de la función psi tiene que ver con un múltiplo de ella misma, y por ello pues es que llegamos a esta ecuación. De inmediato podemos escribir la solución. Recalco nuevamente que esta ecuación, por ser una ecuación ordinaria, lineal, segundo orden, homogénea, básicamente por el hecho de ser de segundo orden, tiene que tener dos soluciones linealmente independientes, pero la única solución que no diverge en el origen es la función de Bessel de primera clase, esta Jm. Entonces, afortunadamente, con esta sola función podemos tener todas las soluciones que son aquí físicamente aceptables. Entonces, esta constante por el momento no nos interesa. Aquí precisamente esta combinación es la raíz cuadrada de este término, y lo que necesitamos no solamente es que la función de onda valga 0 en las tapas superior e inferior, sino que también en la superficie curva de este cilindro la función de onda tiene que ser 0, y eso se va a lograr si la J vale 0 en R igual a A. Entonces, si sustituimos R igual a A, que es el radio de este cilindro, estas funciones tienen que anularse, y eso entonces implica que lo que está dentro del argumento, el argumento de la Jm, tiene que ser alguna de las raíces de la Jm, y ya hemos visto que eso se representa regularmente con este símbolo. Alfa mi es una de las raíces, es uno de los ceros de Jm, es la iésima. Entonces, de esta condición uno puede despejar k cuadrada fácilmente, y k cuadrada, como veíamos aquí en la parte superior, está relacionada con la E mayúscula, que como dije se interpreta como la energía de la partícula que se encuentra en el estado representado por esta función de onda. Conclusión: la energía que puede tener la partícula que está aquí encerrada no es algo arbitrario, no es cualquier número real o cualquier número positivo como ocurriría en la mecánica clásica, sino que aquí lo que encontramos es precisamente que la energía está cuantizada. Recuerden que eso es lo que le da el nombre a la mecánica cuántica, el hecho de que haya algunas magnitudes que tienen valores que son discretos o cuantizados, no algo continuo. Entonces, en este caso, los posibles valores de la energía están dados de esta forma, y esos valores dependen de tres números cuánticos: la n, la m y la i. La n, repito, puede ser 1, 2, 3, 4 en adelante. La m puede ser más 1, menos 1, etc., inclusive 0, y esta i puede ser de 1 en adelante. El mínimo valor que puede tener la energía se va a obtener con el mínimo valor posible de la n, que es 1, y para que tengamos el 0 de las funciones de Bessel más pequeño, si recordamos cómo son las gráficas de las funciones de Bessel para órdenes enteros, aquí precisamente está bosquejada la gráfica de J0, de J1, de J2. Entonces uno puede ver que, aparte del caso trivial, aquí del 0, que es donde todas las funciones J1, J2, J3, etc. valen 0, aquí las que interesan son las raíces no triviales. Entonces, la más pequeña, la primera intersección que se tiene con el eje X, ocurre para la J0. El valor de alfa 0,1 aproximadamente es 2.405, y entonces de aquí se puede determinar la mínima energía que puede tener esta partícula en esta caja. El resultado depende pues de la masa de la partícula, de la altura de la caja, del radio de la caja, pero ya todo lo demás estaría pues aquí determinándose de esta manera. Aquí es un poquito pues quizá incómodo, quizá no muy agradable, que los valores de la energía dependan de estas alfas que no tienen una expresión sencilla para poder determinarse, sino que regularmente se obtienen de una manera numérica, y por eso es que aquí tenemos este valor que es solamente aproximado con 3 cifras decimales después del punto. En fin, entonces aquí pues insisto, lo que hemos visto es cómo se resuelve
típicamente un problema de estos. Como dije en un principio, ya otra cosa muy distinta es la interpretación física de la función de onda, pero cuando Schrödinger propuso su ecuación, precisamente el hecho de que de esta manera, sin preocuparnos mucho del significado de la función de onda, uno puede obtener los valores de la energía, que es algo que se puede pues medir indirectamente en el laboratorio. El hecho de que los resultados de esta ecuación coincidan con lo que se obtiene para algunos problemas en forma experimental, bueno, eso hizo que Schrödinger y sus contemporáneos pues consideraran que esta ecuación, que tiene un origen extraño, es decir, no es algo que uno pueda deducir de algún resultado previo, pero funciona bien en apariencia, por lo menos en ese sentido, y eso es lo que nos hace confiar que en problemas como este, una partícula no relativista, esta ecuación sirva para describir el comportamiento de un sistema cuántico como el que aquí estamos considerando. Vamos a ver ahora un ejemplo muy similar al anterior de la ecuación de Schrödinger y a otro problema de electrostática que habíamos tratado con anterioridad. Aquí de nuevo el problema podría corresponder a un problema de electrostática o también podría corresponder a un problema donde queremos determinar la temperatura en un sólido que es homogéneo y es conductor del calor. Para hacer aquí las cosas concretas, vamos a pensar que se trata de electrostática y la función que queremos determinar es el potencial, y en este problema vamos a suponer que el potencial vale 0 en esta tapa circular de arriba y en la tapa circular de abajo, y en cambio en la superficie curva vamos a suponer que el potencial tiene algún valor predeterminado o que vamos a escoger en forma arbitraria. En este caso, dentro de esta región encerrada por este cilindro, no hay cargas y por lo tanto el potencial electrostático debe satisfacer la ecuación de Laplace, que es esta, y por la forma de la región que aquí nos interesa, de nuevo parece lo más conveniente utilizar coordenadas cilíndricas. Nuevamente el laplaciano ya sabemos cómo se puede expresar, ya es una expresión que hemos encontrado muchas veces, justamente la acabamos de usar para el caso de la ecuación de Schrödinger. Y ahora otra vez lo que hacemos es utilizar el método de separación de variables buscando una solución para la phi, que es el potencial electrostático, que depende de r, θ y z, como el producto de funciones, una de r, una de θ y una de z. Para la parte en θ, lo que hacemos de nuevo es buscar alguna solución que sea univaluada, y eso va a restringir a que esta m sea un número entero, positivo, negativo o inclusive 0. Ahora, para la parte en z, podríamos tener exponenciales reales o imaginarias como aquí, o reales como ya habíamos visto en las lecciones anteriores. Pero en este caso, al igual que en el caso de la ecuación de Schrödinger que veíamos hace unos momentos, la solución que necesitamos tiene que ser un seno para que en z igual a 0, que es en esta etapa, la función toda se anule, que es lo que aquí queremos, y para que pueda anularse también en la parte superior, lo que necesitamos son funciones como los senos y cosenos que tengan muchos ceros. Entonces eso elimina la posibilidad de tener exponenciales reales. Aquí necesitamos exponenciales imaginarias, de argumento imaginario, pues, que equivalen a senos y cosenos, y concretamente aquí los cosenos no serían aceptables. Aquí necesariamente tenemos que tener senos. Entonces aquí alfa y m son constantes, algo similar a los números cuánticos que teníamos en el caso de la ecuación de Schrödinger, pero aquí pues no se llaman de esa forma. La condición de frontera que tenemos que satisfacer, como decía, es que el potencial, al evaluarlo en la etapa superior, en z igual a h, tiene que darnos 0, y eso entonces se consigue pidiendo que el seno de alfa por h sea 0, y eso quiere decir que este producto tiene que ser algún múltiplo entero de pi. Y de nuevo, esta n, que podría ser cualquier número entero, basta con que sea positiva, porque signos negativos aquí no son muy interesantes, porque simplemente se pueden sacar de esta función, aprovechando de nuevo que el seno es una función impar. Y el valor de n igual a 0
sí va a satisfacer esta condición, pero si la n vale 0, la alfa es 0, esto es 0, y el potencial vale 0 en todos lados, y eso no nos va a servir para poder satisfacer quizá las condiciones de frontera que tenemos aquí en la superficie curva. Entonces vamos a restringirnos a estos valores solamente en forma muy parecida a lo que veíamos en el caso anterior cuando hablábamos de la ecuación de Schrödinger. Al sustituir esta propuesta en la ecuación de Laplace, lo que va a ocurrir es que estos factores que no dependen de r van a poder salir de estas derivadas, quedando solamente las derivadas de la r mayúscula que nos llevan estos dos términos. Aquí, al derivar dos veces con respecto a θ, vamos a tener un factor menos m cuadrada finalmente, que es este. Y al derivar con respecto a z ocurre algo similar. La primera vez que llevamos el seno, obtenemos alfa por el coseno, y la siguiente vez obtenemos menos alfa cuadrada por el seno. Así es de que la alfa cuadrada aquí aparece con un signo menos. Además, para pasar de aquí para acá, multiplicamos de una vez por una r cuadrada, y esa es la razón por la que aparece ya no esta r cuadrada aquí dividiendo, sino que directamente aparece solamente el resultado de esta derivada sobre esta función. Y aquí en forma similar, donde no había una r cuadrada dividiendo, aquí aparece una r cuadrada multiplicando. Podemos ver que esta ecuación se parece a la ecuación de Bessel, pero podríamos decir que este término tiene el signo equivocado. A esta ecuación se le conoce como la ecuación modificada de Bessel, y podemos ver que pues efectivamente se puede considerar como una modificación de la ecuación de Bessel original, y eso es conveniente porque de hecho sus soluciones vamos a poder obtenerlas fácilmente a partir de las soluciones de la ecuación de Bessel original. La idea es hacer primero un cambio de variable, cambiar la variable r, que en este caso se supone que tiene dimensiones de longitud, por una cantidad adimensional, que es esta x, igual que hacíamos previamente. Entonces vamos a definir x como alfa por r. Con eso entonces aquí al multiplicar por alfa cuadrada y dividir por alfa cuadrada, eso se convierte en este término. Aquí al multiplicar por alfa y dividir entre alfa, tenemos esta contribución. Este es el que cambia de una manera más notoria, y eso es todo lo que tenemos ya en términos de esta variable adimensional. Si ahora hacemos un cambio de variable adicional, es decir, si tomamos por ejemplo z igual a ix, entonces el multiplicar aquí por y cuadrada, numerador y denominador, hace que en lugar de esta x cuadrada y de esta x cuadrada tengamos z cuadrada. Aquí al multiplicar por y tenemos z y z. Aquí al hacer la sustitución, precisamente eso equivale a tener z cuadrada, y este término queda igual que antes. Podemos ver que esta, ahora sí, es la ecuación de Bessel tal como la habíamos encontrado originalmente, y por lo tanto la solución regular en el origen, otra vez, esta ecuación tiene dos soluciones linealmente independientes, pero debido a que hay una singularidad en z igual a 0, solamente una solución es regular, y esa solución tiene que ver con la función de Bessel de primera clase. Entonces la solución que aquí necesitaríamos sería algo de la forma que está aquí representada, Jm, aquí la m es justamente el índice que necesitamos de z, pero z es ix, así es de que permitiendo el uso de estas variables imaginarias o complejas, la solución se puede expresar así. Ahora, Jm de ix, si empleamos la expresión en serie para las funciones de Bessel, aquí simplemente recordemos lo que ya obtuvimos en las primeras lecciones del curso, simplemente cambiamos la x por ix, eso es lo que se tiene, y esto se puede escribir también de esta otra forma equivalente. La i la separamos, entonces vamos a tener un i a la m que se puede sacar de la serie porque la suma es sobre k, la m es algo constante en los términos de la serie, puede entonces extraerse, mientras que esta i a la 2k es lo mismo que i cuadrada a la k, o sea, menos 1 a la k, que se cancela con este factor alternante. Por lo tanto, en lugar de que tengamos más, menos, aquí ahora vamos a tener un coeficiente constante 1. Y a esta combinación, que como ustedes pueden ver es algo real si x es real,
se le representa en forma tradicional con una I mayúscula, y a esta I se le conoce como la función modificada de Bessel de primera clase. Entonces lo que estamos diciendo es que la Jm de argumento imaginario puro se puede escribir como I a la m por esta otra función, la función modificada de Bessel, que tiene la propiedad de ser algo real para x real. Recuerden que al resolver esta ecuación, sus soluciones están indeterminadas hasta constantes multiplicativas. Cualquier múltiplo de una solución, cualquier múltiplo constante, sigue siendo solución. Aquí precisamente tenemos que escoger la constante de proporcionalidad como una cosa como esta para que tengamos soluciones que son reales. Ahora, ustedes pueden señalar que previamente habíamos estado aquí utilizando soluciones que no son reales. Bueno, sí, es cierto, pero aquí ya sabemos que esto se puede escribir en términos de senos y cosenos, que son funciones que conocemos bastante bien. Aquí la idea sería algo más o menos similar en cuanto a que finalmente nos quedamos con funciones que vamos a conocer gradualmente mejor, y esta im tiene esta particularidad. Es una función que tiene valores reales y la x es real, y esta función precisamente es la solución regular en el origen para la ecuación modificada de Bessel que tenemos aquí. Entonces, lo que se puede decir ahora es que esto que hicimos para el caso particular pensando que m era un número entero, bueno, uno puede ver que estas expresiones son igualmente válidas para un índice arbitrario. La única diferencia, recuerden, es que si la m no es entero, el factorial lo tenemos que definir, por ejemplo, a través de la función gamma, pero todos los demás pasos siguen siendo igualmente válidos, por lo que podemos definir la función de Bessel de orden arbitrario ni de argumento imaginario de esta forma, lo cual entonces sirve para definir en realidad las funciones modificadas de Bessel para un orden arbitrario. La gráfica de las funciones I0, I1 y 2 es más o menos algo como lo que aquí se ilustra en 0, así como la J0 es diferente de 0, también la I0 vale 1, y todas estas funciones tienen un comportamiento pues muy parecido a exponenciales, lo cual no es extraño porque ya vimos que las funciones de Bessel corresponden a combinaciones de senos y cosenos. Si ahora hacemos este cambio de variable, pues es natural que tengamos senos y cosenos, pero ahora hiperbólicos, que precisamente tienen la característica de que crecen y crecen a medida que la x va tomando mayores valores. Finalmente, regresando al problema físico que nos interesaba, lo que queda es que la solución para el problema con valores en la frontera que aquí nos interesaba va a poderse obtener simplemente superponiendo las soluciones separables que habíamos encontrado. Entonces, para la parte radial, este sería el argumento. Para la parte en teta ya lo habíamos puesto de esta forma, y para la parte en z ya vimos que la constante que habíamos llamado originalmente alfa tiene que tener esta forma que depende de la altura de este cilindro. El argumento que aquí aparece se debe justamente a que en la ecuación que habíamos escrito originalmente, la x es alfa por r y la alfa a su vez es npi sobre h. Por lo tanto, reuniendo todas esas identificaciones es que aparece la combinación que aquí podemos ver. Es necesario superponer estas soluciones. Cada uno de estos triples productos es una solución de la ecuación de Laplace, y suponemos que una serie infinita, que en este caso pues va a incluir una suma sobre la m. Aquí recuerden, la m puede ser cualquier número entero, positivo o negativo. Una suma sobre n, la n puede ser cualquier número de 1 en adelante, entero solamente. Y cualquier combinación de estas soluciones va a ser solución también, y suponemos que aun cuando tengamos aquí series infinitas, vamos a suponer que esto sigue siendo solución de la ecuación. Es decir, aquí estamos haciendo un
salto muy importante, pensando en que estas series convergen de una manera bastante conveniente como para que todo esto sea válido. Los coeficientes que aquí aparecen, que serían constantes por ahora indeterminadas, van a poder determinarse precisamente para que el potencial satisfaga la condición de frontera que faltaría por imponer. Si suponemos que en esta superficie donde la R vale A, una constante, el potencial es alguna función dada de θ y de z, entonces del lado izquierdo tendríamos esa función, del lado derecho simplemente sustituimos la R como A, y lo que tenemos es una especie de doble serie de Fourier, porque vean que esta función se está expresando como una combinación de senos y como una combinación de senos y cosenos de θ. Entonces, utilizando la ortogonalidad de estas funciones, como ya vimos en un ejemplo anterior, uno puede en principio determinar los valores de estos coeficientes, lo cual entonces nos daría formalmente la solución del problema de valores en la frontera que tendríamos para este caso. Por supuesto que los dos casos que hemos visto, en donde el potencial es cero en las tapas o anteriormente habíamos supuesto que el potencial era cero en la superficie curva, bueno, esos dos casos son casos extremos que pues uno normalmente considera precisamente por su sencillez, pero uno podría pensar que una situación que se podría presentar más probablemente sería algo que no corresponde exactamente a alguno de esos dos casos extremos. Pero afortunadamente podemos descomponer cualquier problema más complicado en una superposición de esos problemas sencillos, así es de que lo que hemos visto para estos dos casos extremos podría aplicarse simplemente superponiendo las soluciones, ya que en este caso afortunadamente estamos hablando de ecuaciones lineales en donde es válido el principio de superposición. Para concluir esta lección vamos a ver algo acerca de las funciones de Bessel de segunda clase, que también se conocen como las funciones de Neumann. Su definición es esto que aparece aquí. Vean ustedes que la variable de la que depende esta función, lo mismo que las j, es la variable x. Aquí esto es algo fijo, pi, pues es la constante fundamental que ya conocemos, y esta ni corresponde al índice, al orden de esta función, que también aparece aquí con la j. Entonces esto es una constante, no depende de x, lo mismo que esto. Y por lo tanto, esta y, tal como está aquí definida, es una combinación lineal de j ni y de j menos ni. Ya sabemos que en la ecuación de Bessel aparece este índice al cuadrado y por lo tanto también sabemos que la j ni y la j menos ni son soluciones de la misma ecuación diferencial. Por lo tanto, al tener aquí una combinación lineal con coeficientes constantes de dos soluciones de una misma ecuación diferencial lineal, eso hace que esta y también sea solución de esa misma ecuación diferencial. Esta combinación simplemente es algo conveniente, aunque no es algo indispensable. Como decía, si la ni no es un número entero, entonces podemos escribir la solución más general de la ecuación de Bessel como una combinación lineal de j ni y de j menos ni, siempre y cuando la ni no sea un número entero, porque para valores enteros del índice ya sabemos que j menos m de x es menos 1 a la m por jm de x. En ese caso, cuando tenemos un índice entero, la jm y la j menos m son esencialmente lo mismo, cuando mucho difieren por un signo. Precisamente estos coeficientes están aquí escogidos para que cuando esta ni sea un número entero, lo que nos va a quedar es una expresión indeterminada, un 0 sobre 0. Y precisamente el denominador aquí está escogido para que en el límite, cuando tomamos esta ni aproximándose a un valor entero, el resultado del límite sea una solución bien definida, bien comportada, que precisamente nos va a dar a seguir siendo una solución de la ecuación de Bessel. Entonces eso precisamente es lo que aquí se señala. En el caso en el que el índice ni, el orden de la función, es un entero m, entonces aquí precisamente por la propiedad que acabo de mencionar, vean ustedes que el seno de m pi
0, ya lo hemos visto en esta lección. El coseno de mpi es menos 1 a la m, y precisamente jm y j menos m difieren por un menos 1 a la m. Eso hace que aquí tengamos 0 sobre 0, como decía previamente. Y una forma de evitar o de resolver esa indeterminación es, como de costumbre, utilizando la regla del hospital. Y precisamente aquí la regla es aplicable, es decir, el límite del cociente de las derivadas sí existe. Precisamente como dije, este denominador se escoge de esa manera. Y uno puede ver fácilmente, utilizando la regla del hospital, que para el caso en el que la ni es un número entero, esto se puede determinar de esta manera. Hay que derivar, y una vez que hemos derivado hay que tomar el límite en donde la ni toma el valor entero m. Lo que hace complicado el hallar una expresión explícita para estas derivadas es que la ni aparece aquí en el denominador de esta serie, por ejemplo. Es decir, si uno utiliza la serie que ya obtuvimos antes para expresar estas funciones, pues justamente una dificultad que hay para expresar en forma de serie, por lo menos, el resultado, es que la ni aparece aquí como parte del exponente, lo cual no es ningún problema, pero aparece también aquí como parte del argumento de la función gamma, que como veíamos viene a sustituir el factorial de k más m que tendríamos en el caso de un orden entero. Sea como sea, pues esta expresión para algunos fines, tal como está aquí, resulta útil, y lo importante es que esta definición de las funciones de segunda clase o funciones de Neumann sirve para representar en forma general, es decir, no importa si la ni es entera o no, de todas maneras esto va a servir para complementar a la j. Entonces la solución más general de la ecuación de Bessel se puede expresar en todos los casos como una combinación lineal de las j y de las y's. Y entonces aquí lo importante, insisto, es que esta expresión sirve para definir a estas funciones en todos los casos. Como ya he estado recalcando en todas las lecciones anteriores, esta y no es necesaria cuando estamos pensando en soluciones que tengan que ser regulares en x igual a 0. Estas funciones todas divergen en x igual a 0 y por lo tanto en muchos problemas afortunadamente uno no tiene que tratar con ellas. Uno se puede fijar en problemas en donde esta y sí sería necesaria. Por ejemplo, regresando a los casos que hemos estado tratando en esta lección, si en lugar de tener un cilindro como teníamos previamente, tenemos algo como esto. Imagínense ustedes un cilindro como este. Es decir, es como si tuviéramos un cilindro de menor radio dentro de otro cilindro. Para hacer las cosas sencillas, piensen ustedes, aunque eso no es importante, que los cilindros fueran coaxiales. Entonces, por ejemplo, en el caso electrostático, podríamos pensar en una superficie que puede ser conductora o no, que tiene aquí una tapa que ya no es un disco completo, sino que aquí tiene un hueco. Aquí esto es un anillo, de tal forma que aquí tendríamos una región del espacio que estaría limitada por estas superficies cilíndricas. Si, por ejemplo, ahora quisiéramos resolver el problema de una partícula que se mueve en esta región del espacio, o el problema electrostático, donde queremos determinar el potencial en la región intermedia entre estos dos cilindros, bueno, en ese caso la solución que andamos buscando ya no tiene que ser regular en el eje Z, porque ya el eje Z no es parte de la región de interés. Entonces, para un problema como este, sí sería necesario tomar en cuenta las dos soluciones, las funciones de Bessel de primera clase y las de segunda clase, que son estas y mayúscula. Para terminar, simplemente agrego que en algunas ocasiones las y mayúsculas, las funciones de Neumann, también se llegan a representar con una n mayúscula, lo cual puede parecer más natural hablando de las funciones de Neumann. Aquí simplemente lo señalo porque, repito, en algunos textos se utiliza esta otra notación.
Como siempre, muchas gracias por su atención. Espero que la explicación y el desarrollo que aquí se presentó sea suficientemente claro y ya estaremos hablando de algunos otros aspectos todavía relacionados con las funciones de Bessel en las siguientes lecciones. Gracias y hasta pronto.